Tres modelos de desarrollo, un solo problema: la soberanía sobre los territorios y sobre los recursos naturales, mineroenergéticos e hídricos. De tal manera que, para entender cómo hay tres formas de gobernar América Latina hoy, una que podríamos llamar de extrema derecha, representada por el presidente Juan Manuel Santos en Colombia, una posición de centro, en política se habla de posiciones de centro también, representada por Cristina Fernández de Kirchner, quien recientemente nacionaliza la más importante empresa de producción de petróleo del país, hace 3 semanas, los yacimientos petrolíferos fiscales argentinos, y una última posición que podríamos llamar de izquierda, representada por Hugo Chávez. Y son tres formas diferentes de concebir el desarrollo, de concebir la soberanía y el tratamiento que se le da a los recursos naturales y a los recursos hídricos. Mientras que el presidente Chávez está ubicando claramente de forma geopolítica los intereses estratégicos de Estados Unidos sobre la región sudamericana, y la presidenta Cristina Fernández le dice a las fuerzas militares recientemente, esos 2 últimos videos son recientes, sobre la tarea que tiene Argentina para el siglo XXI es la defensa de los recursos naturales. El presidente Juan Manuel Santos, en el último video que vimos, la Cumbre de las Américas, algo más de mes y medio, le dice a los Estados Unidos que sus intereses estratégicos no están en los países de Medio Oriente, sino que están aquí, y que pueden venir a instalar sus compañías multinacionales de minería, de agrocombustibles, zonas francas, todo tipo de mercaderías y negocios. Como hace 500 años los españoles invadían nuestras tierras, hoy nuevamente asistimos a una nueva forma de colonización de los territorios que llamamos y seguiremos llamando imperialismo. El imperialismo no para, el imperialismo continúa. ¿Cuáles son los sofismas o esas palabras que se utilizan para disfrazar el imperialismo? Globalización, libre mercado, acuerdos comerciales, época postindustrial, era de la información, sociedad del conocimiento. Son palabras que tratan de ocultar la realidad imperialista que mantiene todavía a las potencias económicas del planeta. Y los intereses de las potencias económicas, carentes de la mayoría de recursos naturales e hídricos que sí poseemos los países del sur, se hacen ver no solo a través de políticas y de aparatos jurídicos, sino lo más importante, el uso de la bota militar, de las fuerzas militares, de las bases, la instalación de más de 1.250 bases a nivel planetario, con 8 comandos internacionales. Estados Unidos hace presencia militar en todo el planeta: tierra, mar, aire y espectro electromagnético a través de satélites. Entonces estamos ante una problemática que reclama no solo la reflexión académica, porque investigaciones hay miles. Yo he rastreado documentos que se escribieron desde el siglo XIX, quizá el más conocido, ustedes lo conocen, la Carta de Jamaica de Simón Bolívar. Se escribe en 1815 y podríamos decir que es el primer documento geopolítico al cual tenemos acceso hoy para poder hablar de estos temas. Entonces el asunto es bastante complejo y vamos a tratar de entenderlo desde lo global hasta lo local, en escala geográfica e histórica. No podemos entender la problemática del Sumapaz sin ver por qué es importante y necesaria el agua para el sostenimiento de la vida en el planeta. Y por eso la primera parte de la presentación es geopolítica mundial de los recursos hídricos. El agua como un recurso energético vital. Saludamos en primera instancia la cosmovisión de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, con el respeto a la Pachamama, al Pachatata, al Suma Causay, al buen vivir de las comunidades. La visión de ellos es muy importante hoy para entender el cambio que tiene que dar el mundo. Si no entendemos los saberes ancestrales que nos han transmitido los pueblos originarios, difícilmente podemos dar los cambios y tomar posturas radicales ante la situación que hoy embarga al planeta Tierra. ¿Qué situación? La de la apropiación de los recursos necesarios para la supervivencia de unos cuantos millones de habitantes, no
de la totalidad de la población mundial, y eso es claro. Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón tienen muy claro que el futuro de sus países está en la extracción de recursos. Las comunidades indígenas, desde hace miles de años, tienen claro que la preservación de la naturaleza forma parte de la garantía para subsistir en el planeta Tierra. Si no respetamos la naturaleza, si no respetamos el agua, difícilmente podemos seguir sobreviviendo, y al nivel que vamos, la supervivencia se hace cada vez más complicada. Antes de que muchos de los que están acá llegaran, estábamos mostrando un video sobre los esquemas de saqueo en América Latina y cómo uno de los presidentes de las compañías multinacionales mineras de la Barrick Gold, que hace presencia en toda América Latina extrayendo oro, platino, mercurio, todo lo que encuentren y pueda venderse, le dice a los periodistas y a la opinión pública que para que haya progreso es necesario que las personas se adapten, y los que no se adapten deben desaparecer. Las comunidades indígenas están desapareciendo debido a la fiebre minera, debido a la fiebre de los megaproyectos, debido a la fiebre de los agrocombustibles. Esa es la enfermedad del capitalismo, que así como hace 5 siglos mataba a los indígenas a través de la fiebre amarilla, la viruela, la malaria, el sarampión, esas enfermedades traídas por los españoles a nuestras tierras, hoy las enfermedades se llaman locomotoras del progreso. Así se llaman en Colombia, bajo el lema de la prosperidad, prosperidad para todos. ¿Cuál prosperidad? Prosperidad para las multinacionales, pero no para estas comunidades. Ojo con esto, a propósito de que estaba el grupo acá, Tierra Caliente, haciendo mención sobre los pueblos de la Sierra Nevada. La posesión presidencial de Juan Manuel Santos, lamentablemente, se hizo de forma previa con los pueblos de la Sierra Nevada. Entonces hoy vemos que hasta ese lugar llega el capitalismo, ha filtrado. Hace 5 siglos los españoles no pudieron ingresar a la Sierra Nevada. Los caribes y los taironas fueron los guerreros aguerridos que impidieron que llegaran los colonizadores hasta sus tierras. Pues hoy no, hoy para el capitalismo ningún territorio es negado. Y esta cosmovisión es muy importante porque nos habla de que toda la creación, para el mito Kogi, toda la creación está relacionada con el agua. Primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes y ella era río, laguna, quebrada y mar, y así ella estaba en todas partes. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era aluna, ella era espíritu de lo que iba a venir, y ella era pensamiento y memoria. Así la madre existió solo en aluna, en el mundo más bajo, en la última profundidad, sola. Es el mito Kogi de la creación de todo lo existente y tiene que ver con el agua. Esa es la visión de los pueblos originarios, de los pueblos que tienen pensamiento ancestral. Esta es la visión de los pueblos occidentales, incluidos nosotros. Francis Bacon, filósofo, científico de la transición a la modernidad, con quien empieza a hablarse del positivismo, que es lo que nos venden aquí en las universidades. Ninguna universidad se salva del positivismo. A pesar de que hoy hay neopositivismo y pospositivismo, nuestros profesores siguen siendo positivistas, porque reclaman resultados, evidencias, comprobación empírica, lo medible, lo calculable, lo transable. Y aquí entramos en el terreno de la economía. Todo se convierte en mercancía. Entonces, en ese sentido, la ciencia es funcional a los intereses del capitalismo. La ciencia no es neutra, la ciencia no tiene objetividad, eso es mentira. Los científicos tienen posturas éticas y políticas y las ponen a funcionar. No están limpios de ideología. Todo lo contrario, responden a los aparatos ideológicos. ¿O es que acaso los funcionarios, contratistas e ingenieros que trabajan para las multinacionales no salieron de nuestras universidades? Yo me he encontrado en lugares de megaproyectos en Colombia, Urra 1, Urra 2, Salvajina, en Porce, en todos los departamentos que he visitado, en el Cerrejo, con la triste realidad de que los funcionarios que trabajan allá son la mayoría egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Ingenieros industriales, ingenieros químicos, de la Universidad Distrital, ingenieros ambientales, trabajando para el multinacional, vendiéndose por un plato de lentejas, vendiendo el futuro del país
a cambio de un salario, lo que ellos llaman un salario digno. Y eso es una reflexión ética. Aquí no solo es de política, aquí es de tomar posturas éticas ante las cosas. Y entonces la ciencia hace lo que hacía la Inquisición en su momento: tratar a la naturaleza como el Santo Oficio trataba a los reos, a las personas que se consideraban opositoras al régimen de la Iglesia Católica. Y, dice Bacon, la ciencia debe torturar a la naturaleza hasta develar el último de sus secretos. Pues eso es lo que está haciendo la ciencia de hoy. ¿Qué es la ingeniería genética sino la tortura más profunda sobre las partículas mínimas de la vida, sobre el ADN y sobre las células? Eso es la ingeniería genética, la biotecnología, la nanotecnología. Los nuevos dispositivos científicos sirven para eso, no para producir el bienestar para todos los seres humanos y la distribución de la riqueza social. ¿Dónde encontramos agua? Hay en muchos lugares, de forma atmosférica, en las nubes, en forma de vapor. En la superficie terrestre vamos a ver que la que hay en la superficie terrestre es mínima. En ríos, lagos y mares, aguas superficiales, en el subsuelo y en el manto freático. Los usos que le damos al agua: solo para consumo humano utilizamos el 10%. La mayor parte del agua se utiliza para agricultura, para la irrigación de los suelos en grandes tierras agropecuarias. El ciclo del agua, que ustedes ya lo conocen, es un ciclo que hoy ya no funciona. Este hay que mandarlo a recoger, porque con el fenómeno del cambio climático global, ni siquiera los campesinos, que tienen una sabiduría acumulada sobre la comprensión de los climas, son capaces hoy de predecir lo que va a suceder en temporadas de lluvia o en temporadas de verano. Se ha alterado de tal forma el comportamiento climático global que ya estos ciclos producidos desde la academia hay que desecharlos. Vamos a entender que el agua es un recurso que está en muchas partes, pero que el agua potable, apta para el consumo humano, es demasiado escasa. Tenemos grandes ríos, fuentes hídricas. En este mapamundi de los recursos hídricos, pues ahí vemos cada una de esas líneas azules representa todas las venas del planeta que conducen agua. Lugares donde más llueve, y nosotros somos un caso paradigmático. En la región amazónica, compartida por 9 países, y en el Chocó biogeográfico, llega a llover anualmente hasta 6.000 milímetros cúbicos. Esa es la precipitación anual. El lugar donde más llueve en el planeta Tierra es el Chocó. Un lugar hoy no solo maldito por la pobreza que otros le han indilgado, sino también por la apropiación de sus reservas naturales. Los que ven a Pirri, al de la revolución de las pequeñas cosas, saben que recientemente hace un programa sobre megaproyectos y se mete al Chocó, donde hay una empresa canadiense, REN CISA Internacional, que tiene una bandera de Canadá puesta en Bahía Solano. Deja de ser Bahía Solano y se convierte en Desierto Solano. Fueron entregadas más de 300.000 hectáreas de bosque para que la empresa tale los árboles y los saque del Chocó. Mientras tanto, al otro lado, las comunidades soportando conflicto armado, pobreza, enfermedades, desplazamiento, todos los problemas que ustedes se quieran imaginar. Hay que andar el país para conocer eso. Y es uno de los lugares donde hay mayor precipitación anual. Las formas de descarga que tienen los ríos, yo solo señalo 2 importantes formas de descarga hacia los océanos y de recarga. Están señalados en el círculo arriba del Amazonas, toda la cuenca del Amazonas. Ustedes saben que es el río más caudaloso del planeta, no el más largo, pero es el más caudaloso. Y abajo el acuífero de agua subterránea más importante del mundo, el acuífero Guaraní, que en este momento se convirtió en la nueva torta del imperialismo. Así como en 1870 en Berlín se reúnen los señores de las potencias de Europa para repartirse África, hoy se están repartiendo América Latina. Pusieron nuevamente la torta y los señores de Europa, de China, Estados Unidos, Japón, dicen qué parte de la torta les corresponde. Pues ese acuífero está siendo privatizado, lo están comprando agentes privados y personas individuales. Tenemos el caso de un magnate multimillonario que ha comprado una porción del acuífero Guaraní porque él se considera un naturalista puro y dice: allí no debe vivir ninguna especie, ni animal,
ni vegetal, mucho menos los seres humanos. Entonces él ha privatizado esa tierra para cumplir sus deseos, sus ensoñaciones utópicas sobre lo que considera la naturaleza y la pureza de la naturaleza. Ese es el asunto del acuífero. Bueno, otras representaciones sobre la capacidad que tenemos por habitante para concentrar agua en cada uno de nuestros territorios. El azul más oscuro es donde hay más reservas de agua potable. Los lugares en rojo, naranja, amarillo son lugares que padecen la escasez de los recursos hídricos. Y curiosamente, la India aparece entre esos lugares, allá está la India, entre esos lugares que no tienen abastecimiento suficiente de agua. Mientras tanto, como les decía, las compañías Pepsi Cola y Coca-Cola ingresan a los territorios para apropiarse de los recursos hídricos, para comercializarlos, ¿no? ¿En qué nos afecta que siga creciendo la población? Thomas Malthus, un demógrafo, finales del siglo XIX, hablaba de una teoría muy importante, y es que era necesario reducir las tasas de natalidad, pues en África se viene haciendo eso desde el siglo XVI, y el SIDA es un mecanismo para reducir la población, para que puedan ingresar las potencias económicas y acceder a los recursos mineros, energéticos, hídricos y demás. Entonces, en esta teoría del crecimiento de la población, que es insostenible, pues los países del norte le piden a los países de la periferia que controlen sus niveles de crecimiento demográfico. ¿Con qué objeto? Con el objeto de garantizar un equilibrio en el acceso a los recursos. Este es el consumo mundial de agua. Los que están en rojo, más oscurito, son los mayores consumidores de agua potable por metro cúbico per cápita, metro cúbico por persona, en todo el planeta. Aparecen las potencias, Estados Unidos, Canadá, todo el norte de Asia, Rusia, Europa Central, algunos países de África donde hacen presencia las compañías multinacionales que necesitan muchísima agua, por ejemplo, para la producción de cacao en Ghana, marfil. Para sacar el oro se necesita mucha agua, para sacar el petróleo se necesita mucha agua. Por cada barril de petróleo se necesitan 9 barriles de agua. Para extraer un barril de petróleo necesitamos 9 barriles de agua. Para producir un automóvil necesitamos 400.000 litros de agua, solo para un automóvil. Y así, con la agricultura, con la industria, con la tecnología. Para producir celulares se necesita agua, todas las tecnologías que nosotros utilizamos hoy. Los principales ríos del mundo por caudal, kilómetro caudal: el Amazonas, el Nilo, el Yangtze, el Huangho, el río Amarillo, el río Azul y el Mississippi. Ahora el problema. ¿Por qué es un problema el acceso a los recursos hídricos? Muy claro, la barra blanca que está en la parte superior de la gráfica nos está diciendo que la mayor cantidad de agua que hay en el planeta Tierra es agua salada, no potable, no apta para el consumo humano. Es decir, el 97.5% de los recursos que hay en el planeta, recursos hídricos, no los podemos consumir nosotros, ni siquiera los podemos utilizar para procesos industriales. Desalinizar el agua es algo muy complejo, resulta muy costoso, demanda mucha energía, mucha capacidad tecnológica. Los países todavía no se dan a la tarea de desalinizar el agua para hacerla productiva. ¿Cuál es el agua potable entonces? Solo el 2.5%, ¿sí? 97.5% es agua salada y resta un 2.5%. Ese 2.5% está distribuido de esta manera: un 68.7% de ese 2.5% está en glaciares. Pues no creo que ninguno de nosotros esté dispuesto a subir, después de que acaben con el agua del páramo de Sumapaz, a subir a los nevados que tenemos en Colombia con un balde a quitarle agua a los glaciares y con un pico. Entonces, la mayor cantidad de agua potable está en los picos glaciares, en los casquetes polares, y esos lugares están siendo también eliminados, ¿sí? Torturados. Otro 30% son aguas subterráneas de difícil obtención, donde también se requieren mucho recurso energético y humano para extraerlas, recursos económicos.
Y solo, ojo con esto, del 2.5% de agua potable que hay en todo el planeta, solo el 0.4% es agua superficial o atmosférica, la que se encuentra en lagos, lagunas, ríos y en los embalses que ya son propiedad privada de las compañías multinacionales, como lo vieron quienes estuvieron desde el comienzo acá en este auditorio, donde dice Engesa Endesa, propiedad privada, Río Magdalena, propiedad privada de la empresa, militarizado, custodiado por el ejército y la policía. No es territorio nacional esa parte del río Magdalena que hoy se desvía para hacer el megaproyecto del Quimbo. Las mismas compañías que están privatizando el páramo de Sumapaz, ¿a cambio de qué? De pagos por la deuda externa. Colombia en el año 2004, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, le ofrece al Banco Mundial, a cambio de pagos de intereses por la deuda externa, el páramo de Sumapaz. Allá hay riqueza hídrica y hay petróleo, no solo hay agua, hay petróleo y hay que extraerlo del macizo de Sumapaz. El problema está creado. Son escasos los recursos, solo los que tengan la fuerza para apropiárselos o para defendérselos ganarán esta guerra. Y por eso el tema de la guerra es importante acá. Nuevamente América Latina, el lugar con mayores reservas de agua potable. Tenemos el 28.3% del agua potable del planeta. Nos sigue el sudeste asiático con el 26.8%, en el Caribe el 15.2%, América del Norte, en Europa Oriental el 10.2%, así, pero nosotros, América Latina, tenemos las mayores reservas de agua del planeta. Vamos a ver que esto tiene que ver con planes estratégicos de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China. Bueno, y los subimperialistas, porque es que hay imperialismo de arriba y subimperialismo de abajo. Brasil también ejerce imperialismo. ¿Pues que acaso Petrobras no está invadiendo nuestro territorio también y apropiándose de nuestros recursos? Este es el consumo al que tienen derecho por persona, consumo de agua anualmente en metros cúbicos. Para el caso de América Latina, nuevamente, el porcentaje más alto, 35.808 metros cúbicos. ¿Sí? América Latina tiene la mayor cantidad de agua potable que puede consumir por habitante. Mientras que veamos el caso de América Central, es muy escasa la reserva. Europa Occidental, donde están los países más desarrollados, Europa Occidental y Central, tienen solo 2.181 metros cúbicos anualmente. Por eso esa gente por allá no se baña y tratan de ahorrar al máximo el agua, porque saben que el agua es un recurso escaso y tienen que venir aquí a estos países para empezar a llevársela. Que el agua se la pueden llevar, ¿cómo, profesor? Fácil. China le compra al departamento de Nariño 7 ríos hace un tiempo. ¿Los ríos se pueden vender? Sí. Con estos gobiernos entreguistas, cualquier cosa se puede vender. La vida es una mercancía. Ese es el mensaje de la CPS, ¿no? La vida es una mercancía. Pues los ríos que se le han vendido a China los transportan de la siguiente manera. Los llevan a Buenaventura, cuartos fríos, bloques de hielo, los suben a los buques y se van por el Pacífico hasta llegar a China. Y allá se venden como agua embotellada. Se deshielan, se meten en botellas de agua y se comercializan. Esa es una forma de llevarse el agua. La otra es de llevarse el capital para invadir otros territorios y embotellar el agua. Aquí, por fortuna, Coca-Cola no tiene como negocio privilegiado el embotellamiento de agua, mientras que en la India el negocio es redondito sobre el embotellamiento del agua. Entonces, por eso es importante entender las dimensiones que tiene esto en el cálculo estratégico del recurso hídrico. Hablemos entonces de las guerras del agua. Esa frase es del exdirector del Banco Mundial, por allá en 1995, Ismail Serageldin. Decía: las guerras de este siglo, del siglo XX, del siglo pasado, se libraron por petróleo, pero las del siguiente siglo se librarán por agua. ¿Qué tipo de guerras hay? Hay guerras tradicionales, con armas, misiles, utilizando ejércitos, como Estados Unidos, 1.250 bases militares en todo el mundo, con más de 25.000 hombres, mercenarios, civiles, contratistas, como los que secuestraron acá hace unos años y liberaron con doña Ingrid. Ese tipo de personas son los que hacen las guerras tradicionales, y hay otras guerras que son paradigmáticas. ¿Qué significa eso? Por modelos de sociedad. ¿Cuál es el modelo de los pueblos originarios?
Controlar el acceso a los recursos, hacerlo racional, que alcance para todos. ¿Cuál es el paradigma o el modelo, la visión que tienen los países desarrollados? Que todo, absolutamente todo, se convierta en mercancía, que todo se pueda transar por dinero. Todo sirve para la acumulación de capital. Entonces hay guerras de paradigmas que se juntan a las guerras tradicionales y a eso le llamamos las guerras del agua. El texto es de Vandana Shiva, así se llama el texto. Las guerras del agua, contaminación, privatización y lucro. Un texto muy interesante para que revisemos el concepto de guerras por el agua con casos concretos. Ahí no es retórica barata. Ella utiliza casos reales y concretos en territorios y espacios controlados por empresas multinacionales que hacen presencia para apropiarse del recurso hídrico. Tenemos algunos problemas hídricos en el mundo y de abastecimiento de agua. Los más generales son el cambio de curso de los ríos, de las fuentes hídricas, el agotamiento de las fuentes subterráneas de agua, la extracción acelerada de esa agua subterránea para la megaminería. Hoy no hablamos de minería artesanal, hoy se habla de megaminería, de megaproyectos, es decir, de empresas extremadamente grandes que quieren apropiarse de todos esos materiales que se encuentran en la naturaleza. La contaminación es otro problema que tenemos muy grave. Ustedes saben toda la contaminación que genera la minería, y me voy a meter con la minería porque hoy Colombia está atravesado por el asunto de la minería. O sea, el futuro de Colombia está amarrado a los títulos que ofrecen los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos a las multinacionales mineras. Al día de hoy, para que se vayan preocupando, el Estado colombiano le ha entregado a las multinacionales más de 1.600 títulos de concesiones mineras y hay 880 peticiones, solicitudes de títulos de minería. Al final les voy a mostrar el mapa de la minería que encaja perfectamente con el mapa de las BACRIM, lo que llaman las bandas criminales, que no es otra cosa que el paramilitarismo. Disfrazado, le cambian el nombre, pero es el mismo paramilitarismo. Entonces, qué coincidencia, donde hay grandes empresas de minería y proyectos de extracción minera, también hay conflicto armado. Para el año 2025, muy cerca, en 10 años, 2/3 de la población mundial no tendrán acceso adecuado a los recursos hídricos. Ya lo estamos viendo. Bueno, el despilfarro de agua, para que nos preocupemos también por el modo americano de vida, el American Way of Life. ¿Cuál es el modo americano de vida? El derroche, el consumismo en todo, cambiar de aparatos electrónicos cada 6 meses, y para la producción de aparatos electrónicos se necesita muchísima agua para sostener ese estilo de vida americano que se vende por todos los países. Colombia, 15 de mayo, firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿A qué asistimos? A la entrega nada más y nada menos que de la soberanía territorial. Los invito a leer los 23 capítulos del TLC, más de 1.600 folios, con archivos, adjuntos, cartas, anexas, todo un esquema de entrega de todos los recursos del país. Eso es el TLC. En el TLC no solo pierden los agricultores, los lecheros, los ganaderos. En el TLC perdemos todo. O con esto, incluso se le entrega al gobierno de los Estados Unidos la posesión del espectro electromagnético, porque en la definición que hace el TLC del territorio nacional no está contemplado el espectro. Por lo tanto, Estados Unidos puede proceder. La entrega de los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier organismo viviente que encuentren en la naturaleza. Y las concesiones con compañías multinacionales de los recursos hídricos para que ellos puedan explotar el agua. Eso forma parte de los problemas. Yo voy a dejar la presentación para los que la deseen ver, no me voy a detener en estos datos porque lo importante viene ahora. Bueno, todas las problemáticas que genera el abastecimiento de agua. ¿Quiénes son los que mueren de diarrea crónica porque no tienen agua potable? Pues la mayoría de los pueblos que no tienen agua potable y que mueren por diarrea están en la periferia, en el sur del planeta. Los grandes del negocio del agua. Ustedes se enteraron, en el año 2000, Cochabamba, Bolivia, los pueblos indígenas se levantaron en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y lo tumbaron. Y montaron otro gobierno y lo tumbaron. Tumbaron 3 presidentes.
¿Para qué? Para evitar la privatización de la empresa de agua más importante que tenían los bolivianos. Les tocaba comprar el agua en botellas y en baldes. Primero salían a las calles en baldes a comprar el agua y después en botellas. Eso le pasa a los pueblos que no defienden su soberanía sobre los recursos, pero los bolivianos no se dejaron. Ustedes saben que en Bolivia todos los días hay marchas. Yo recientemente estuve en el país, en Bolivia, andando por el territorio nacional, por todo el territorio nacional, con una cámara en la mano, y los primeros 8 días que estuve andando, pues, me causaba curiosidad ver a los indígenas marchando, por todo marchan, por todo protestan. Ya después de 8 días guardé la cámara. Todos los días, 3 movilizaciones nacionales. 3 movilizaciones nacionales diariamente. En este momento hasta los policías están amotinados y le están marchando y le están protestando a Evo Morales. Los del TIPNIS, los que están defendiendo un territorio indígena, Parque Natural Reserva de la Humanidad, son indígenas y también están marchando y protestando. Y protestan contra las compañías multinacionales y contra los gobiernos entreguistas. Y ojo, una reflexión acá profunda. Hasta los gobiernos de izquierda tienen problemas con la defensa de los recursos naturales y los recursos hídricos. ¿De qué vive Venezuela? El 93% del PIB, del Producto Interno Bruto de Venezuela, es petróleo. Viven de la extracción de recursos mineros. Extractivismo se llama eso. Del extractivismo vive Venezuela. La agricultura ya no. Por eso los alimentos son tan costosos y escasos. Entonces, esa fiebre, hasta la gente que se dice crítica radical y de izquierda tiene problemas con eso. Yo no estoy criticando al gobierno de Chávez, porque forma parte de una estructura. Los venezolanos están acostumbrados a vivir de las rentas petroleras desde comienzos del siglo XX. Tratar de desacostumbrarlos es un trabajo muy berraco. Cambiarles el esquema, formatearlos, es muy complicado. Coca-Cola, Nestlé y Danone son las grandes embotelladoras del agua. Anualmente, ojo con esto, ellos 3, reciben más ingresos que las 5 mayores compañías petroleras del planeta Tierra por embotellamiento de agua. Más redondo, más limpio, ¿sí?, entre comillas, el negocio de embotellar agua que de extraer petróleo. Y ellos lo descubrieron fácilmente. Bueno, hay algunos impactos ecológicos de los problemas hídricos con los recursos hídricos. Miren la frase del señor Jorge Richman, un ecologista. Los huracanes tropicales de los que tanto se quejan los países del Pacífico, del Norte y del Caribe proceden de los tubos de nuestros automóviles y de las chimeneas de nuestras centrales térmicas. El presidente Santos dice que la maldición de la niña, hasta allá le llega la ignorancia al presidente Santos. No sabe de geografía, no sabe de clima, climatología, le falta cultura general. Estos son problemas causados por nosotros, no es la naturaleza que se ensañó contra el hombre, es la naturaleza que responde a la irracionalidad de nosotros y lo hace de esa manera. Deforestación, minería, monocultivos, silvicultura, ojo con los eucaliptos, utilización de combustibles fósiles que producen inundaciones, ciclones, sequías, y las presas hidroeléctricas, que va a ser el plato fuerte de esta conversación. Los ejemplos, voy a poner los más paradigmáticos, los más agresivos. China, con su gran megaproyecto de la represa de las 3 Gargantas, sería el embalse represa más grande del planeta Tierra. Y entonces, ¿cuál es la justificación? Más modernización y desarrollo para el país. ¿Qué efectos trae? Trasladar el agua de los cultivos, de las mejores tierras para cultivar, para embalsarla. Dejar a la gente sin posibilidades económicas de subsistencia. Contaminar el 85% de los ríos que están llenando ese embalse. Y se plantea tomar el agua del Tíbet. Por eso el Dalai Lama se mueve por todo el planeta. Es uno de los personajes que roban más cámara cuando hace alguna gira a nivel mundial. El Dalai Lama está peleando para que los chinos no se apropien del agua del Tíbet. En América Latina, la represa Itaipú, que busca privatizar el sistema del acuífero Guaraní. Habíamos dicho que es el acuífero de aguas subterráneas más importante del planeta Tierra, compartido por 4 países en la triple frontera: Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. Problemas sobre la alimentación,
con casos documentados las catástrofes. Entonces hay algunos ejemplos de catástrofes humanitarias por la privatización de los recursos hídricos o su contaminación. Todo esto que les estoy diciendo, para nuestro caso, forma parte de una estrategia que se llama el Plan de las Américas. Es un plan geoestratégico que tiene Estados Unidos muy claro, el Departamento de Defensa, la CIA, el Pentágono, el Congreso. Ese plan geoestratégico cuenta con 4 puntos importantes. Ellos le han llamado el Acuerdo Libre de Comercio para las Américas, el ALCA, y aquí en América Latina se le respondió con el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, y algunos países progresistas forman parte de esa alternativa. El ALCA está configurado por 4 grandes tácticas. Una estrategia tiene que utilizar tácticas, y las tácticas son el Plan Puebla-Panamá, PPP, el Plan Colombia y IRSA, integración de la infraestructura regional sudamericana, y los tratados de libre comercio. ¿Cómo está América Latina y el Caribe hoy? Sometida a ejercicios de militarización. Este es un esquema que muestra bases navales, bases aéreas, bases terrestres, control militar sobre la región latinoamericana, además de los 23 satélites que están instalados en la órbita geoestacionaria del norte de Sudamérica. Colombia ha prestado su espectro electromagnético para que funcione la mayoría de esos satélites, para hacer control sobre absolutamente todo lo que se mueva. Por eso la seguridad democrática, ¿no? Seguridad democrática es para limpiar los territorios de opositores al régimen capitalista. Eso es la seguridad democrática. No es para que la gente pueda viajar tranquila por las carreteras de Colombia. Ese es el embrujo autoritario que nos hizo entender a la brava el presidente Uribe. Pero el propósito es otro. Hay que militarizar los territorios para que las multinacionales puedan acceder fácilmente, de forma segura y tranquila, a los recursos. Ahí está el Plan Puebla-Panamá, que tiene una gran oposición hoy, desde los pueblos del sur de México, Chiapas, San Cristóbal de las Casas, la Selva Lacandona, donde se forma en el año 94 el EZLN, el Ejército Zapatista. Y el Ejército Zapatista es un ejército de indígenas, la única guerrilla del planeta Tierra que no ha disparado un solo tiro. Tanto así que los periodistas y los cómicos dicen que cuando el EZLN se desmovilice, no va a entregar fusiles sino computadores portátiles, porque la mayor campaña militar que ellos hacen es a través de internet. Pero están concientizando a la población mundial sobre los efectos del neoliberalismo en sus territorios. La IRSA, en el año 2000, se reúnen todos los presidentes de América Latina en Brasilia para firmar un acuerdo que conecta a toda la región sudamericana a través de aeropuertos, vías terrestres, hidrovías, oleoductos, gasoductos, acueductos, puertos marítimos, puertos fluviales, zonas francas. Eso se llama IRSA. ¿Cómo va a quedar América Latina? Así. Y ya está funcionando, viene desde el año 2000. Entonces, van a conectar toda América Latina a través de esos 10 ejes. Son ejes que le han llamado de desarrollo e integración de la infraestructura. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que América Latina sirva de plataforma de los negocios y de la extracción de materias primas que necesitan los señores del Triángulo de la Muerte. Yo le he llamado así, el Triángulo de la Muerte. En una punta del triángulo, la Unión Europea, en la otra punta, Estados Unidos, arriba, y abajo nuevamente, en la última punta, China, que forma parte de los BRICS, las potencias emergentes. Se unen las potencias emergentes y las potencias históricas y tienen como objeto colonizar la región sudamericana, porque tenemos biodiversidad, tenemos minería, tenemos agua potable. En esto va IRSA. Lo que ya está en color amarillo, rojo, naranja, azul, ya va caminando. Ahí me falta la carretera interoceánica, que atraviesa todo Brasil, el norte de Bolivia, todo el Perú, para conectar Atlántico y Pacífico para las mercaderías entre Europa y Asia. Estos son los proyectos que va hoy de IRSA, y el agua forma parte de eso. Las represas hidroeléctricas forman parte de los megaproyectos de la IRSA. Para el caso colombiano hay avanzados 33 proyectos, de los cuales
el 90% son minería e hidrocarburos. Por eso la importancia de la locomotora minera para este plan de desarrollo del gobierno de Santos. Y así en todos los países, lo que está en rojo, minería, las torres, petróleo y energía eléctrica, eso que aparece negrito, esa mancha negra encerrada en una figura blanca, son reservas forestales indígenas, también forman parte del negocio. Ojo con este concepto, extranjerización de tierras. América Latina está asistiendo a la extranjerización de tierras. Las compañías están comprando grandes, miles de hectáreas para ejercer sus negocios, para implantar sus proyectos. Así queda entonces conectada América Central y América Latina. El primer anillo, Plan Puebla-Panamá. El segundo anillo, el Plan Colombia. Tercero y cuarto anillo, IRSA, la integración de la infraestructura regional. Y los interesados, ahí los pongo: Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China. Antes de hablar de las resistencias, porque hemos denunciado y criticado y pensamos que la gente está quieta y la gente no está quieta, vamos a mostrar el caso problemático del Sumapaz y con eso vamos concluyendo. Esto forma parte de una investigación que hemos venido realizando. Yo he estado liderando el asunto desde la Universidad de Cundinamarca, que tiene presencia en la región del Sumapaz. En Fusagasugá queda la sede principal de la universidad. Está dentro del perímetro de los 10 municipios que forman parte de la región Sumapaz, más la localidad 20. Por este trabajo de investigación, hay que decirlo, y lo voy a decir acá públicamente, hay amenazas de muerte contra las personas que me han colaborado en la investigación y contra mi persona. ¿Sí? Hemos recibido comunicados y mensajes que nos dicen que no nos metamos en problemas, que no denunciemos el progreso y el desarrollo del país, que eso no es para denunciarlo, eso es para apoyarlo. Y que si lo seguimos haciendo vamos a correr la misma suerte que Sandra Viviana Cuellar, de que no tenemos noticia al día de hoy y que ha sido desaparecida por fuerzas oscuras, dice el presidente Juan Manuel Santos. No sabemos el paradero de esa ambientalista que también estaba defendiendo los recursos hídricos del río Cauca. Entonces decimos las cosas por si llega a suceder algo, ustedes ya saben qué pasó, ¿cierto? No fue que un carro nos atropelló o que nos suicidamos, ¿sí? Sino que hay gente que no está interesada en que denunciemos y que lo hagamos con altura y seriedad. El Sumapaz se está reconfigurando hoy, esta región tan rica en historia, y yo siempre asumo las palabras de los mayores, y no solo la palabra de los mayores, sino que también los símbolos, ¿no? Yo siempre cargo esto que me protege, me defiende. Una huipala es la bandera de los pueblos indígenas. Y nos sentimos protegidos por los sabedores, por los ancianos, por los mamos, por los abuelos, por toda la gente que tiene un compromiso con la naturaleza. Mi compromiso no es económico, yo esto lo hago gratis. Solo pedí una botella de agua, que no fuera de Coca-Cola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un amor muy grande y porque he estado caminando por algunos países de América Latina y compartimos ese amor. Lo que dice Calle 13 en esa canción tan hermosa de Latinoamérica. Es un amor por esta tierra que aunque le estén quitando las piernas sigue caminando, que aunque nos golpeen duro seguimos resistiendo. Y es un amor por los saberes de estos pueblos que dicen, mire, después de 500 años que nos han arrebatado nuestras tierras, nuestra religión imponiéndonos la suya, matan a nuestros hermanos, ahora en esta época nos roban nuestro conocimiento y nuestras células y el ADN. ¿Qué nos queda? Esa es la pregunta que se hace el cacique Asmat y que se hacen todos los pueblos originarios. Después de que nos quiten hasta las más mínimas partículas de la vida, ¿para dónde vamos? Esa es la profecía de los mayas. No es el fin del mundo, es que el planeta tiene que cambiar de mentalidad. Eso significa la profecía maya del 2012. Que si no cambiamos nuestra mentalidad consumista, capitalista, materialista, militarista, egoísta, esta vaina no va para ningún lado. Esto ya lo hemos visto.
Bueno, yo como hago una investigación tengo unos referentes teóricos, los que los quieran revisar. Materialismo histórico-geográfico, yo estoy haciendo una maestría en geopolítica de los recursos naturales y tomamos la teoría de David Harvey, un geógrafo británico que habla de una tesis muy importante que es la acumulación por desposesión, que como en los tiempos en que Marx escribe sobre la acumulación originaria de capital, hoy el imperialismo y el capitalismo acumulan desposeyendo a la gente a través del pillaje, el saqueo, la violencia, el conflicto. Eso se llama acumulación por desposesión. Geopolítica crítica, otros referentes. Vandana Shiva, una mujer, una feminista ecologista de la India que también nos aporta con el concepto de conflictos por recursos hídricos. Esa es otra categoría que yo abordo. Y una última categoría, biocomercio y biopiratería. La comercialización de la vida y la piratería de todas las especies naturales. Hay un método que utilizamos nosotros para este tipo de investigaciones, es el método dialéctico de origen marxista, reinterpretado en América Latina por Enrique Dussel. Este es el territorio Sumapaz. 10 municipios, ahí no estamos incluyendo a la localidad 20, no porque no queramos, sino ya voy a dar las razones. Estos 10 municipios, Granada, Silvania, Tibacuy, Pasca, Venecia, Arbeláez, San Bernardo, Fusagasugá, Icononso, Cundá y Pandi, forman parte de esa gran región que se abastece del agua del río Sumapaz que viene del páramo. Y es una región donde lamentablemente la resistencia no ha sido muy fuerte para evitar la imposición del megaproyecto hidroeléctrico de Engesa-Endesa. Las mismas compañías que hicieron la tragedia del Guavio, que están haciendo lo del Quimbo, que han hecho lo del río Amoyá en el Cañón de las Hermosas en el Tolima, son las mismas compañías, la chileno-española y ahora una italiana, que se meten en nuestros territorios. Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Todo lo que está en rojo son títulos de minería ya concedidos, ¿sí? Esa es la locomotora de la prosperidad minera, ¿no? El presidente Juan Manuel. Y este mapa, que si lo pudiéramos encajar a través de un sistema de información geográfica, pues las mismas zonas de explotación minera son las zonas que tienen eso que llaman las bandas emergentes criminales al servicio del narcotráfico BACRIM, que en mi interpretación es el reencauche de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se desmovilizan 23.000, según las cifras del Estado, 23.000 paramilitares. Solo 750 están en cárceles colombianas, 14 están en cárceles estadounidenses. ¿Dónde está el resto? Son profesores, estudiantes, trabajadores, gente acostumbrada a utilizar la motosierra, matar con la sevicia más grande, dedicados al negocio de la guerra, continúan en el negocio de la guerra y son quienes están custodiando estos grandes megaproyectos. ¿Por qué el Sumapaz es importante? En la parte izquierda está la localidad 20. Encierro con un anillo la localidad 20 para que vean la dimensión geográfica que tiene. El 48% de Bogotá, el lugar donde vivimos, es rural y se llama Sumapaz. Casi la mitad de Bogotá es Sumapaz. Las otras 19 localidades urbanas, ahí están. La importancia que tiene en términos geoestratégicos Sumapaz. Viene de un proceso histórico muy importante, colonización agraria, desde comienzos del siglo XX, con grandes conflictos y grandes líderes. Voy a mencionarles dos: Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, líderes campesinos agrarios, luchadores de esa región, que buscaron que la tierra fuera para el que trabajaba y viviera en ella, no para la acumulación, no para la creación de baldíos, no para los terratenientes y el latifundio. Las propiedades campesinas, la propiedad campesina, la unidad agrícola familiar, para la gente que trabaja y vive en ella. Y eso se llama colonización. ¿Eso va a generar qué? Conflictos agrarios. Ojo, Sumapaz es el lugar de nacimiento
De las guerrillas. De las guerrillas liberales de los años 50 y en los años 60 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es un corredor estratégico. Para los años 80 y 90 Sumapaz es un corredor estratégico por donde pasan hombres, armas, secuestrados, pertrechos de guerra, fuerzas militares y paramilitares. ¿Por qué? Porque Sumapaz conecta 4 departamentos: Huila, Tolima, Meta, Cundinamarca. Es todo un corredor estratégico. Y según documentos de las FARC en sus conferencias nacionales, había un plan de tomarse a Bogotá en los años 90 a través de Sumapaz. ¿Sí? La vía de acceso a la capital iba a ser el páramo de Sumapaz. Y ese corredor estratégico hoy es el lugar de experimento del primer batallón de alta montaña de Colombia, batallón número 1 de alta montaña. Según los analistas de derechos humanos, por cada habitante de la localidad 20 de Sumapaz hay 5 militares. Por cada campesino hay 5 hombres armados. ¿Para qué? ¿Para brindarle seguridad a esa gente? No. Y voy a hacer otra denuncia. Hace mes y medio nos encontrábamos en el municipio de Cabrera haciendo un foro sobre la defensa del agua, el territorio, la vida y la soberanía de los pueblos y denunciando el caso del megaproyecto, y asesinaron a uno de los compañeros líderes del sindicato agrario del Sumapaz ese mismo día. Nos enviaron un mensaje. Yo acababa de hacer mi explicación y hablé con una de las personas del Sintrapaz y me dijo: compañero John, acaban de asesinar al compañero Duber Seleita. ¿Quién? El ejército. No lo querían entregar. La familia tuvo que ir a reclamar el cadáver a Villavicencio. Un símbolo, ¿cierto? Un mensaje. Dice los teóricos de la izquierda, Stalin: les matas a uno y atemorizas a 1000 para sembrar terror. Esa es la forma y la estrategia que tiene el Estado. Entonces, Sumapaz es un lugar muy importante por toda la historia y todas las trayectorias de lucha que tiene. Y hoy se convierte, y esa es la última fase histórica que yo estoy analizando, en espacio para el biocomercio, la hidropiratería, el robo vulgar, el saqueo infame de los recursos hídricos a través de la instalación de un megaproyecto hidroeléctrico y la desposesión. Según Engesa Endesa, no solo se van a desecar fuentes hídricas como estas subcuencas que tengo aquí mapeadas: río Chocho en 3 municipios, el río Cuja, Fusagasugá y Pasca, el río, o lo que forma parte de la cuenca del Sumapaz, Pando, Venecia y Cabrera, Arbelá de San Bernardo, afecta a toda la región. No solo eso, sino que hay biopiratería en el sentido de que nos encontramos con agua por todo lado, hidropiratería, perdón. Estas son todas las localidades del páramo que yo tengo identificadas. O sea, los lugares que se llaman, o sea, el páramo de Sumapaz tiene cientos de páramos, de subpáramos. Producción de agua, donde hay frailejón, hay musgo, hay helecho y hay humedales. Reservas de agua y de biodiversidad. Importantísimo, todas las lagunas. Yo he estado caminando toda la región, me falta el 25% del Alto Sumapaz y no alcanzo a contar todas las lagunas y todos los reservorios de agua que hay, porque es impresionante. Es el páramo más importante del planeta, el más grande del mundo, que abastece 2 cuencas hidrográficas de Colombia: Orinoco, Magdalena, nada más y nada menos. Los que vieron la película Apaporis, el documental Apaporis que hicieron con la Universidad del Valle, saben la grandeza que tiene el río Orinoco, el río Magdalena, ahora que estamos con la problemática del Quimio. Pues esas cuencas hidrográficas son alimentadas por el páramo de Sumapaz. La vegetación. En el pesebre nosotros poníamos un musgo hace 20 años. Yo solo conocía una especie de musgo. Cuando empezamos a andar por el Sumapaz y hacer la investigación, encontramos que hay 133 especies de musgos. ¿Y qué son los musgos? Colchones de agua. Retienen el agua para que se convierta en agua superficial, para graduar los niveles de escorrentía y demás. Helechos, musgos, hepáticas, líquenes, espermatófitos, plantas con semilla, toda esa biodiversidad tiene el páramo en términos de vegetación. La fauna, mamíferos, con riesgo de amenaza o extinción. Con el megaproyecto será la extinción definitiva, y ya les voy a decir por qué. Tengo los mapas acá de cómo va a quedar la vaina.
el guache, la danta, la guagua, la boruga de páramo, el leopardo, el venado, ciervo, oso de anteojos. 11 especies de estas están en área protegida, 7 de anfibios, 13 de aves, 2 especies de mariposas, 2 especies con más de 800 familias. Entonces estamos hablando de un lugar muy importante en términos de biodiversidad. ¿Quiénes son los responsables de que esto pueda desaparecer y de que Bogotá, para los siguientes 20 años, no pueda acceder a los recursos hídricos del páramo de Sumapaz? La misma compañía que viene apropiándose del agua de todo el territorio nacional. Lo del Quimbo en el Huila es problemático. ¿Saben por qué? Porque los territorios que están siendo regados para la construcción del embalse represa del Quimbo son las mejores tierras de producción agropecuaria del departamento del Huila. Primer dato. Segundo dato, porque se desvía el río Magdalena, le quitan parte de su caudal natural. Tercer dato, porque hay que desecar quebradas, ríos que abastecen al Magdalena, lagunas, hay que desplazar poblaciones y hay que acabar con las economías de subsistencia. El problema es grande por donde quiera que se le mire. Y por eso Sumapaz está aprendiendo de eso, ¿sí? Y digo está aprendiendo porque ya hay una oposición seria, hay posiciones firmes sobre el no al megaproyecto hidroeléctrico. Pero no todo el Sumapaz, y eso también hay que decirlo. Estoy hablando de la localidad 20, donde en febrero del año 2010 la compañía multinacional Ingesa Endesa presenta el megaproyecto y la comunidad apenas termina la presentación del megaproyecto le dicen aquí no va el megaproyecto hidroeléctrico. Fueron los únicos parados, como decimos nosotros, parados en la raya, que le dijeron a la multinacional no. Hicieron lo mismo los señores de la multinacional en Cabrera, Pandi, Venecia, San Bernardo, Arbeláez y Cononso, en todos los otros municipios, y no hubo resistencia, nadie se opuso. ¿Por qué? Porque por debajo pasa plata. Mire, señor alcalde, el municipio va a crecer económicamente, va a tener más posibilidades para construir infraestructura, hospitales, escuelas, carreteras, para generar empleo, va a progresar su municipio, va a salir del atraso y va a ser conocido. Esas son las promesas, los delirios bajo los cuales los señores de la multinacional encantan a las poblaciones. Pues en la localidad 20 la gente dijo no, los campesinos de Ruán y Sombrero allá se pararon y le dijeron a la multinacional, aquí no va ese megaproyecto. Pero el proyecto va porque va. Lo dijo el presidente Uribe, lo volvió a repetir el presidente Juan Manuel Santos. El proyecto va porque va. En septiembre de este año ya empiezan las obras oficialmente. Vamos a ver en qué termina eso. Pero hay una buena noticia, y es que el proyecto no va porque va como se había planteado inicialmente. ¿Qué se proponía en el año 2008? La construcción de 14 minicentrales hidráulicas, conectando varios municipios a través del río Sumapaz. Ahí está la línea azul, encima está la línea roja punteada. La línea azul es el río Sumapaz, el primer receptor de agua del páramo. En algunos municipios, este es el último planteamiento de la empresa. Después de que fueron a la localidad 20, tuvieron que retroceder y reducir a 8 la construcción de centrales hidráulicas. ¿Sí? Antes eran 14. Van a dejar de construir 6 minicentrales hidráulicas. ¿Por qué? Porque encontraron resistencia en la gente. ¿Sí? Hay resistencia campesina y eso es importante. Esta es la forma en que va a quedar conectado el megaproyecto hidroeléctrico a través de esas 3 cadenas de generación que son las estrellas. La primera estrella, aquí en la parte inferior, representa el límite entre la localidad 20 y el municipio de Pasca. O sea, se pararon en la frontera. La gente de la localidad 20 no nos va a dejar entrar, nos van a echar plomo. Entonces nos toca empezar el megaproyecto desde Pasca. Como los de Pasca no dijeron nada, porque los alcaldes son uribistas o santistas de la Unidad Nacional, entonces no tenemos problema para atravesar por ahí el megaproyecto. Entonces ahí está Pasca, Cabrera también resulta afectada, Venecia y Cononso, Pandi. Esos son los municipios directamente afectados por el desvío del agua del río Sumapaz. Y se desvía secando quebradas, desplazando poblaciones, acabando con economías de subsistencia, y además el valor agregado de los megaproyectos es el incremento de la delincuencia, del desempleo y el subempleo, la prostitución y la explotación obrera. Esos son los valores agregados de los megaproyectos.
Por eso es importante que en Colombia aceptemos esa dinámica de los megaproyectos. Así es que lo hacen, atravesando un túnel por el macizo de Sumapaz, como le llaman ellos. Ellos no hablan del páramo de Sumapaz, porque es que la palabra páramo tiene unas connotaciones biogeográficas. Cuando hablan de macizo es que un bloque de piedra y tierra, y ellos creen que el Sumapaz es un bloque de piedra y tierra, no un reservorio de agua y biodiversidad. Y por eso el uso del lenguaje es importante en la presentación del megaproyecto que ellos le hacen a las comunidades. Entonces atraviesan por el macizo ese túnel que ustedes ven ahí en azul, ¿sí? Tienen que perforar esa roca, y para perforar pues hay que contaminar. Hay que contaminar los suelos, el agua, el aire, y hay que desplazar a la gente. Ellos dicen que van a ser reubicadas, ¿no? El lenguaje, reubicadas. Yo le digo desplazadas, porque es que las familias no están de acuerdo. Van a ser reubicadas más de 100 familias. Ese es el dato de ellos. El dato de nosotros es que van a ser desplazadas más de 350 familias de esos 5 municipios para la construcción del megaproyecto. Entonces ahí está la recepción, toma de agua, el desvío del río Sumapaz. Y así quedaría finalmente conectado el asunto. ¿Para qué? Para la producción de energía eléctrica. Primero, que no va a ser para Colombia, porque va a ser para exportar a Ecuador y a Perú. Segundo, el 100% de las acciones de la operación de la compañía multinacional quedan para la compañía multinacional. Aportan en regalías, porque el sistema general de regalías les dice tienen que... Sí, aportan. Pero esa cantidad que aportan no es para la construcción de más escuelas, hospitales. Ustedes saben que la plata se desvía en Colombia, se queda en los bolsillos de unas cuantas personas. Y los problemas más graves son en términos ambientales, con eliminación de biodiversidad, con la imposibilidad de que nosotros, los colombianos, los bogotanos, podamos pensar a futuro el páramo de Sumapaz como una reserva de agua para abastecer a la capital en caso de que las reservas que tenemos alrededor dejen de funcionar o no lo hagan con la misma capacidad. Estamos en tiempos de calentamiento climático. ¿Qué implica esto? Que el agua va a ser muy necesaria y con el paso del tiempo va a escasear más. Por eso la defensa de este territorio es muy importante. Bueno, aquí pongo como los efectos más graves que va a tener el asunto del megaproyecto. Deforestación, disminución de la cobertura vegetal, se altera el proceso, todos los procesos naturales se alteran por las quemas, las talas, la erosión, se transforman los hábitats originales de las especies, se fragmentan las áreas naturales de distribución. Otras consecuencias que son multidimensionales: se reconfigura la región del Sumapaz. Sumapaz es un microclima. Ese microclima se va a alterar con la generación de este megaproyecto, ¿sí? Van a alterar todos los esquemas. Va a haber acumulación por desposesión, claro, necesitan de las tierras, necesitan del agua. El agua forma parte de esa acumulación por desposesión. Y otras implicaciones pues que aquí no deberíamos nombrar todavía. Hay una propuesta que ya viene funcionando en varios municipios de la región, y es la construcción de una red, porque hay gente que no sabe qué va a pasar con el Sumapaz, con el agua, y entonces estamos conectando a la gente. Acá criticamos, ¿sí? Yo he hecho críticas, y cuando me preguntaban, ¿y usted qué hace, profesor? Solo criticar y denunciar. Entonces yo les dije, hagamos una red, hagamos kine. Kine es una palabra de la lengua muisca chibcha que significa dos cositas: red y fuerza. Tenemos que hacer una red, fortalecer a las comunidades y empezar a generar procesos de resistencia. Con quienes hemos estado más empeñados en hacer resistencia, y tengo que decirlo acá públicamente, es con el proceso Minga Sumapaz, un proceso popular organizativo, y con Marcha Patriótica. Hemos estado haciendo foros, cabildos con las comunidades, reuniéndonos con los campesinos, con los directos afectados y presentando las implicaciones que tiene esta problemática. No nos quedamos quietos, y hay gente que ya está concientizada, y hay algunos que dicen, pues aquí en mi finca no se va a hacer y me tienen que matar, tienen que pasar por encima mío para que ese megaproyecto se haga. O sea, la gente está dispuesta a darlo todo, ¿sí? Entonces hay que apoyar esos procesos. Algo de la belleza del páramo, ¿no?
frailejón, la importancia tan tremenda que tiene esta especie para la conservación de la biodiversidad y el agua. Apenas ella mostrándome eso y yo pongo la cámara y se esconde. Y para terminar, lo que está haciendo la gente hoy para evitar que todos estos grandes proyectos de inversión de capital extranjero a través de multinacionales que se apropian de recursos se sigan dando. América Latina se mueve, no está quieta, no está fría. Los movimientos sociales, las organizaciones ambientalistas, los ecologistas, académicos, estudiantes, las organizaciones sociales populares, los campesinos, los indígenas, las mujeres, los hombres, todos aquellos que hemos alcanzado un grado de conciencia ambiental, nos estamos movilizando y estamos apoyando los procesos de movilización en América Latina. ¿Contra qué nos movilizamos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué salimos a las calles? ¿Por qué le dijimos a la gente, organícense, hagan colectivos en las universidades para la defensa de los recursos naturales, para tomar posiciones políticas? Porque hay algunos problemillas. Expansión de monocultivos, las locomotoras mineras y petroleras, el avance de la frontera forestal con la tala indiscriminada de árboles, la extranjerización de tierras, que es un problema demasiado difícil de trabajar, y los megaproyectos hidroeléctricos. Por eso nos movemos en América Latina. ¿Quiénes se movilizan? Unos más que otros. ¿A dónde acude la gente para hacer sus demandas? Por ejemplo, los pueblos indígenas y campesinos, a lo que se llama el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es como decir la Corte Penal Internacional de los que no tenemos poder ni dinero. El Tribunal Permanente de los Pueblos, donde podemos hacer denuncias internacionales sobre lo que pasa en nuestros territorios. La minga de los pueblos, aquí en Colombia, a nivel nacional. En el caso de Brasil, una experiencia riquísima, que ya completa más de 28 años de existencia, el MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que hace resistencia y defensa de la soberanía territorial, de la soberanía alimentaria de su gente. El ALBA, como una iniciativa política de los altos poderes progresistas de América Latina, la Alianza Bolivariana para las Américas. ¿Qué nos pensamos? Otra globalización. La globalización capitalista promueve la globalización de la pobreza para el enriquecimiento de unas cuantas élites. La otra globalización que nosotros proponemos es que la tierra, la vida, el aire, el agua, sea para todos los seres humanos y no se convierta en objeto de mercancías que no se puedan vender ni traficar como se hacen con otros artículos de consumo. En el caso del ALBA hay algunas iniciativas importantes. Me detengo en la última, la Comisión Latinoamericana Caribeña, el agua potable para todos. Es una lucha que hacen presidentes del ALBA. Evo Morales le presenta esta demanda internacional a la Organización de Naciones Unidas, y en el año 2010, debido a esa presión que hacen los gobiernos del ALBA, las Naciones Unidas dicen: el agua es un derecho humano fundamental. Después de cientos de años de legislación en los países, hasta el 2010 se considera que el agua es un derecho humano fundamental, porque ya se prevé la escasez y los problemas que vendrán. En Colombia, enero del 2012, movilizaciones, oposición y resistencia. La gente del Quimbo se está oponiendo a la inclusión del megaproyecto hidroeléctrico, a que se dé esta construcción. Lamentablemente eso va muy avanzado, a pesar de todas las demandas y denuncias nacionales e internacionales. El poder que tienen estas multinacionales es voraz. Panamá, otro país, febrero del 2012, voy a poner casos concretos de este año. Los indígenas, las comunidades originarias, se oponen a la construcción de plantas hidroeléctricas, así como a la explotación de los minerales en sus territorios. Los pueblos indígenas y campesinos en el Perú, con ese gran proyecto que también se llama como el de acá, Cajamarca, pero la multinacional la llama el proyecto Conga, de extracción de oro a cielo abierto, acabando con territorios y fuentes de agua. También hay una oposición muy fuerte de las comunidades, están organizados, marchando, movilizándose, reclamando, haciendo políticas públicas.
En Chile, las movilizaciones estudiantiles, y conectamos aquí con lo de la MANE, porque es que uno de los puntos de la MANE también debe ser la defensa de la soberanía y el territorio, no solo de la educación como un derecho público. Pues en Chile los estudiantes, además de pelear por la educación pública gratuita y de calidad, en su plataforma reivindicativa dicen: el pueblo chileno quiere reformas estructurales profundas no solo en educación, sino también en salud y en la recuperación de los recursos naturales. No solo son marchas por la educación, esas marchas serían fragmentadas y sectoriales. Hay que poner plataformas políticas más amplias donde se consideren todos los temas. Porque cuando la gente sale a las calles a marchar, hay que aprovechar ese potencial de movilización y de concientización de la opinión pública. Guatemala, los pueblos también se oponen a la construcción de complejos hidroeléctricos. Es un problema mundial y aquí en Latinoamérica somos campeones, somos el paradigma. Finalmente, la palabra de nuestros mayores. Nuestras abuelas y abuelos nos enseñaron que el humano debe ser respetuoso con la madre naturaleza, es decir, convivir con ella, amarla, cuidarla, en reciprocidad de lo que percibimos de ella, que es la vida. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de este continente, Abya Yala, hemos aprendido a desarrollarnos a la par del tiempo y la naturaleza, lo que hemos llamado el buen vivir. El buen vivir es lo contrario al progreso, al desarrollo económico, al crecimiento económico, a la prosperidad para todos. Muchas gracias.